Los años 90 fueron una época particular en Valencia. La música electrónica dominaba las discotecas y la Ruta del Bacalao era el epicentro de la fiesta. Los fines de semana, las carreteras secundarias se llenaban de jóvenes que iban de una discoteca a otra. Las drogas y el alcohol corrían por las venas de los que conducían y pocas veces se veían controles en esas zonas alejadas. Durante esos años, escuché historias de personas cercanas que aseguraban haber vivido algo extraño en esas carreteras. Aunque nunca vi nada con mis propios ojos, escuché una y otra vez el relato de aquellos que decían haber sido perseguidos por algo más que un coche en esas carreteras secundarias. Hablaban de un coche que no llevaba luces, que se aparecía en el peor momento posible y que, si cometías el error de hacerle señales, lo que venía después era aterrador. Todo comenzó con un simple rumor. Algunos decían que si ibas conduciendo por esas carreteras secundarias y te cruzabas con un coche que venía de frente sin las luces encendidas, debías tener cuidado. Si le hacías señales para avisarle, algo terrible ocurría. El coche, sin previo aviso, giraba bruscamente, daba media vuelta y empezaba a seguirte. Aceleraba hasta ponerse justo detrás de ti, golpeando tu coche hasta que perdías el control. La leyenda contaba que si lograbas llegar al pueblo más cercano, el coche daba la vuelta y desaparecía. Lo curioso es que ese coche solo aparecía los fines de semana. Siempre en las mismas carreteras, siempre cerca de los pueblos más apartados. Durante varios años la gente evitaba esos caminos por miedo. No era raro escuchar de personas que preferían buscar otras rutas o irse en transportes alternativos a las discotecas para no arriesgarse. Recuerdo una noche en particular. Salió en las noticias. 4 amigos habían decidido dirigirse a una discoteca en otro pueblo siguiendo esa misma ruta secundaria. Fue un viaje del que 3 de ellos nunca regresarían. El accidente fue brutal. Las autoridades encontraron 2 coches en el lugar, el de los amigos y otro coche más. El coche sin luces. Pero había algo inquietante. Nadie estaba dentro de ese coche. Las investigaciones fueron confusas. El coche estaba destrozado, pero los faros no habían sido destruidos en el accidente. De hecho, parecían haber sido retirados deliberadamente. Sin embargo, lo que más desconcertó a la policía fue la ausencia total de ocupantes en ese segundo coche. No se encontró a nadie. Cuando el único superviviente se recuperó lo suficiente para hablar, relató una historia que estremeció a los que estaban presentes. Contó cómo vieron aquel coche venir, sin luces. El conductor, en un acto reflejo, parpadeó las luces para advertirles que no llevaban las suyas encendidas, y ahí empezó todo. El coche giró bruscamente en medio de la carretera, como si hubiera estado esperando esa señal. Comenzó a seguirles, acelerando a una gran velocidad y pronto empezaron los golpes. El coche sin luces chocaba contra ellos una y otra vez. El pánico se apoderó de todos. Aceleraron, intentaron huir, pero la carretera estaba llena de curvas. Cada vez que miraban por el retrovisor, ahí estaba, implacable, siguiéndoles como si no tuviera intención de detenerse. Finalmente, en una curva cerrada, el coche de los amigos perdió el control. Dieron varias vueltas de campana antes de detenerse en la cuneta. El superviviente no recordaba mucho más, solo que, cuando despertó entre los restos del coche, el otro vehículo ya no estaba. El coche sin luces fue encontrado no muy lejos del lugar del accidente, pero algo no cuadraba. Aunque estaba claramente involucrado en el choque, no había señales de sus ocupantes. La policía buscó rastros, huellas, cualquier cosa que indicara que alguien había estado dentro, pero no encontraron nada. Ningún cuerpo, ningún conductor, nada. El testimonio del superviviente fue el único hilo de lo que había sucedido. Pero las autoridades no sabían cómo explicar lo que había vivido. La gente comenzó a rumorear sobre lo que podría ser un coche fantasma. La historia comenzó a circular en los pueblos vecinos, y aunque al principio muchos dudaron,
El hecho de que nunca encontraran a los ocupantes del coche sin luces dejó a todos con una sensación de inquietud. Con el tiempo, el caso se fue olvidando. Las personas dejaron de hablar del tema. Y al final, tuve la sensación de que, así como llegaron los rumores e historias, simplemente se desvanecieron. Después de ese accidente, comenzaron a aumentar los controles de alcoholemia y drogas en las carreteras. Nunca supimos si fue por esta historia o simplemente por el creciente número de muertes de jóvenes en la ruta del Bacalao. Lo cierto es que, muy pronto, contratar autobuses para dirigirse a las discotecas se volvió lo más común, y las historias del coche sin luces comenzaron a desvanecerse. Pero nunca del todo. Siempre hay más historias y relatos sobre esas carreteras secundarias, donde siguen ocurriendo casos extraños, difíciles de creer. ¿Conocías esta historia del coche sin luces? Déjalo en comentarios. Si te ha gustado, dale like. Comparte y no olvides suscribirte para no perderte relatos e historias de terror.